entonces participa de la actividad motora. Hemos visto las características de la corteza motora, que está dividida en tres áreas, ¿no? El área motora primaria, el área premotora, el área motora suplementaria. Cada una de estas cumple diferentes funciones para poner en marcha las actividades motoras en los músculos esqueléticos. Por otro lado, también hemos visto las diferentes comunicaciones que tiene la corteza motora con el resto de las estructuras del sistema nervioso y con los músculos a los que va en última instancia activar para que se desarrolle un movimiento. Hemos visto que hay una vía directa, que es la vía córtico-espinal o vía piramidal, nace de ahí de las células de Betz, las células gigantes, que están digamos, en el nivel 5 de la corteza. Desde ahí los actores de estas células se dirigen directamente hasta la médula, ¿no? Llegan a la médula, hasta anterior de la médula, incluso descienden por los fascículos laterales y antes de ir a la hasta anterior ya envían colaterales hacia las interneuronas y finalmente hasta la neurona motora, para que ésta a su vez active los movimientos musculares. ¿De qué se ocupa el fascículo córtico espinal? De ejecutar movimientos a nivel de las extremidades, en especial en las manos, en los dedos, y se ocupa de el movimiento más fino, más diestro, más hábil de las manos, de las muñecas y de los dedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a escribir, si vamos a dibujar, si vamos a hacer alguna manualidad, vamos a reparar algo, necesitamos movimientos finos en las manos. De eso se ocupa el fascículo córtico espinal. Bien. Hay otras vías que parten también desde la corteza motora y van a llegar hacia los músculos, pero estas vías van a hacer escalas, si quieren ustedes, o van a dirigirse no de una manera directa hacia los músculos, sino a través de otras estructuras nerviosas que están en el tronco del encéfalo, en el mesencéfalo. Una de esas estructuras es el núcleo rojo. Ahora vamos a ver estas estructuras que se conectan con la corteza cerebral y que participan de los movimientos musculares. El núcleo rojo está en el mesencéfalo, aquí está el núcleo rojo, es una vía que actúa íntimamente ligada, asociada con el fascículo córtico espinal. Esta vía, la del núcleo rojo, también va a transmitir señales motoras hacia la médula espinal. Va a ir también hacia estas señales, van a llegar hasta las interneuronas que están en la médula, hacia las neuronas motoras que están en la médula, para participar de la ejecución de movimientos. ¿Qué tipo de movimientos suele ocuparse el núcleo rojo? Como va íntimamente conectado o asociado con el fascículo córtico espinal, también son movimientos de las manos, de los dedos, pero los movimientos a los que contribuye el núcleo rojo ya no son los movimientos más finos, más diestros, sino movimientos, digamos, menos finos, ¿no? Menos diestros, más torpes, más ambiguos.
pero entre el fascículo córtico espinal y el núcleo rojo van a producir este tipo de movimiento conjunto. Ahora, vean, el núcleo rojo es una vía de parada, entonces, de señales que llegan desde la corteza motora hasta el núcleo rojo a través del fascículo córtico rúbrico. Luego, aquí en el núcleo rojo hay otras células piramidales grandes, también parecidas a las células piramidales que están en la corteza, parecidas a las células de Betz, que originan unos axones que van a formar el fascículo rubroespinal. Entonces, estos axones van a llegar hasta la médula y van a participar del movimiento, ¿no? Van a estimular interneuronas, van a estimular a la neurona del asta anterior. Una cosa importante, además, fíjense, es que desde el núcleo rojo también van a partir conexiones hacia el cerebelo y van a ir hacia los órganos, hacia los núcleos profundos del cerebelo, hacia el núcleo dentado, hasta el núcleo interpositum, que van para coordinar el movimiento, para participar en la planificación de los movimientos. La próxima clase vamos a hablar de las funciones del cerebelo, recuerden entonces sus conexiones, porque el cerebelo, ¿qué hace? No solamente coordina los movimientos con todo el organismo, sino que junto con el cerebro, no con todo el sistema nervioso, sino que junto con el cerebro va a participar de la planificación de los movimientos. Entonces, hay muchas conexiones con el cerebro. Una de esas conexiones es la del núcleo rojo. Bien, entonces, ustedes ven, el núcleo rojo va a recibir entonces un gran número de fibras a través del fascículo córtico rúbrico. Aquí hacen sinapsis, se origina el fascículo rubroespinal con estas células piramidales grandes, parecidas a las de Betz, van a cruzar al lado opuesto y van a formar parte del tronco del encéfalo, van a descender junto al fascículo córtico espinal hasta la médula, ¿no? A través de las columnas laterales, igual que el fascículo córtico espinal. Y bueno, ahí van a acabar en interneuronas y en neuronas motoras. También entonces poseen las conexiones que les decía con el cerebelo para la coordinación de los movimientos. Ahora, vean, si ustedes observan un corte transversal en la médula, aquí tenemos las columnas laterales. Aquí está el fascículo córtico espinal, está también el fascículo córtico rúbrico, está el fascículo retículo espinal. En la parte más posterior, o anterior, perdón, está el fascículo tectoespinal, el fascículo retículo espinal, está el fascículo vestíbulo espinal. Todos estos fascículos están llegando hasta la médula, desde la corteza, desde el núcleo rojo, desde el vestíbulo, desde la formación reticular, ya sea de los núcleos reticulares continuos o de los núcleos reticulares vulvares. Todos están llegando, están trayendo ¿qué? Estímulos que van a participar en el movimiento. Y fíjense, ¿quién es la última neurona que va a llevar el estímulo al músculo? La motoneurona. Y fíjense cómo todos estos fascículos, cuando parte una orden del cerebro para poner en marcha un movimiento, todos estos fascículos, dependiendo del tipo de movimiento, van a participar enviando estímulos hacia las interneuronas o hacia la neurona del asta anterior, ¿no? ¿Para qué? Para que esta neurona lleve en última instancia el estímulo para el movimiento preciso que se tenga que realizar, para que
cada músculo aporte una fuerza y una dirección, a un patrón de movimiento, como hemos estado viendo los días anteriores. Entonces, acá este conjunto de conexiones nos muestra que para que se produzca un movimiento de las manos, por ejemplo, no solamente va a participar el fascículo córtico espinal, sino también el fascículo rubroespinal, ¿verdad? Y este fascículo rubroespinal va a aportar con estímulos hacia las interneuronas, igual que el fascículo córtico espinal, para que aquí haya una coordinación del movimiento, pero también va a aportar, y los dos van a aportar con estímulos hacia la neurona del asta anterior, y las propias interneuronas van a aportar estímulos hacia la neurona del asta anterior, de tal suerte que en última instancia el estímulo que salga ya hacia el músculo sea un estímulo preciso, un estímulo exacto en fuerza, en dirección, ¿no? O que va a aportar en fuerza y dirección hacia un movimiento, hacia un patrón de movimiento específico. Bien, entonces, ¿cuál es la función del tronco del encéfalo para el control de la función motora? El tronco del encéfalo tiene el bulbo raquídeo y la protuberancia. En este bulbo raquídeo y la protuberancia hay varios núcleos importantísimos, los vamos a hablar enseguida. Núcleos, es decir, acúmulos de neuronas, ¿no?, que dan origen a fascículos nerviosos que van a conectar diversas regiones del sistema nervioso, pero además van a llevar estímulos directamente hasta la médula espinal, a la neurona del asta anterior. El bulbo raquídeo es una continuación de la médula. Si esta es la médula espinal, el bulbo raquídeo es una continuación de la médula. Así que también esta continuación de la médula hace que todas las funciones medulares que hemos visto también se continúen a lo largo del bulbo raquídeo, ¿no? Luego esta continuación del bulbo se va a continuar con la protuberancia o puente de varones, que es esta parte, y más arriba está el mesencéfalo. Todo este espacio, vean, está ocupado por diversos núcleos. Están núcleos tanto sensitivos como motores, y también aquí en el bulbo raquídeo, y la protuberancia, no solamente van a estar núcleos sensitivos y motores que corresponden a los movimientos esqueléticos, sino muchos núcleos que van a coordinar las acciones del sistema vegetativo. Centro de la respiración, el núcleo cardiocirculatorio, que ya no tienen que ver con movimientos de músculos esqueléticos. Ahora, estos núcleos motores y sensitivos van a cumplir funciones parecidas a la médula en cuanto a reflejos y estímulos sensitivos y motores para los músculos del cuello y de la cara, porque ya, como ustedes recordarán, los nervios raquídeos ya no inervan la cara, ya no inervan el cuello, sino quiénes son los que inervan la cara y el cuello, los pares craneales, los vertigénicos, el facial. Entonces aquí hay núcleos para estos nervios que van a también cumplir estas funciones de mandar el estímulo sensitivo y la respuesta motora. También aquí vamos a tener reflejo miotático, igual que la médula espinal. Cuando hagamos el estímulo del macetero, por ejemplo, el reflejo maceterino, que es un reflejo miotático, ¿qué vamos a estimular? Al trigémino, ¿verdad? No vamos a estar estimulando ya
nervios raquídeos, sino al trigémino o al facial en otros reflejos, ¿no? Entonces, fíjense, este tronco del encéfalo es un lugar de asiento de muchos núcleos que van a controlar la función motora de la cara y del cuello de manera similar a la médula espinal. Pero además hay unos núcleos especiales en el tronco del encéfalo que van a también controlar los estímulos motores que van a dirigirse a los músculos axiales o a los del tronco axial y a los músculos extensores de las piernas. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio por una parte y por otra para luchar contra la fuerza de gravedad. Nosotros cuando nos paramos estamos erguidos de pie, estamos luchando, estamos haciendo un gran esfuerzo en contra de la fuerza de la gravedad. Si estos núcleos, enseguida vamos a hablar de estos núcleos, dejan de funcionar, ¿qué pasa? Caemos inmediatamente como un objeto, ¿no? Porque ya no hay la fuerza que nos está elevando del suelo. Ustedes saben, la fuerza de la gravedad es muy intensa, nos atrae hacia la superficie de la Tierra. No puedo, si pongo este libro aquí, lo suelto, ¿qué va a pasar? Va a caer, ¿verdad? Por su peso, por la fuerza de la gravedad. Lo mismo nos ocurriría a nosotros si estos músculos dejan de funcionar, si los músculos antigravitatorios dejan de funcionar. ¿Cuáles son los músculos antigravitatorios? Los músculos que están alrededor de la columna vertebral. Los músculos extensores del miembro inferior son músculos antigravitatorios, quiere decir que luchamos contra la gravedad. Además, hay músculos que no solamente nos sirven para luchar contra la gravedad, sino para mantener el equilibrio, ¿no? Vean, nuestro cuerpo es como esta cajita, ¿no? Que tenga la posibilidad de quedar separada. ¿Cuál será? Nada. ¿Tienes algún? Excelente. Muy bien. Vean. Este marcador, ¿no? ¿Qué sucede si yo empujo levemente este marcador? Se va a caer, ¿no? Perdón. Se va a caer, se va a romper y voy a beber un marcador encima. Ya. Ahora, creo que no voy a beber. Pero si yo estoy parado y alguien me empuja, ¿me voy a caer? No, pues inmediatamente desde luego voy a inclinarme, pero inmediatamente mi sistema nervioso va a percibir ese desequilibrio y va a haber una respuesta motora en el acto. ¿Para qué? Para nuevamente poderme erguir. ¿Sí? Entonces, estos músculos que están en la columna vertebral y que son los extensores y los flexores, ¿no? Son músculos capaces de mantenernos, de hacernos mantener equilibrio. Bien, bien, entonces, enseguida vamos a hablar de estos músculos, ¿no? Entonces, sí,
Dime. Era sobre la... No, lo tienes estaba. Bien, entonces, estos núcleos juegan un importante papel en el control motor. Por otra parte, sirven pues de relevo para estímulos que suben o bajan, ¿no? Estímulos que suben, estímulos sensitivos que llegan hasta estos núcleos y transmiten el estímulo sensitivo para que continúe el camino hasta el tálamo y del tálamo hacia la corteza o hacia otras regiones del encéfalo, o señales de bajada también, señales motoras, ¿no? Que llegan desde la corteza o desde otras regiones, desde los ganglios basales, desde otros sitios del encéfalo, y que llegan a estos núcleos y hay aquí una sinapsis, una transmisión del estímulo motor hacia las regiones de la mente. Entonces son estaciones de relevo, digamos, de estas señales. Ahora, además, el tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, como les decía hace un momento, son asientos de importantes núcleos que van a participar del control de la respiración. Ahí está el centro respiratorio, varios de los grupos neuronales y el centro respiratorio, el grupo ventral, el grupo dorsal, el centro neumotáxico, están en toda esta área entre la protuberancia, el bulbo y el encéfalo. Además, el núcleo cardiocirculatorio, es decir, para controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿ya? Importantes funciones cardiocirculatorias. Además, hay núcleos que controlan también la función digestiva, el núcleo masticatorio. Hay núcleos que van a controlar los movimientos del cuerpo, el equilibrio e incluso los movimientos oculares. Entonces, esta es un área muy importante, una de las áreas más importantes del sistema nervioso. Vamos a hacer referencia muchas veces al bulbo raquídeo y la protuberancia. Bien, ahora hablaremos de los núcleos y de los fascículos que intervienen en el soporte del cuerpo contra la gravedad. Entonces, para que nosotros podamos mantenernos de pie, tanto de manera estática como dinámica, es decir, parados, quietos o caminando, necesitamos de un conjunto de músculos que luchen contra la gravedad, que nos mantengan parados, si no caemos inmediatamente. La fuerza de la gravedad es muy intensa. Estos núcleos están tanto en la formación reticular, son los núcleos reticulares, y la formación reticular es toda esta área entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Entonces vamos a tener unos núcleos reticulares continuos, estos que están aquí arriba, que son los núcleos que están en la protuberancia, forman parte de la formación reticular, pero están en la protuberancia. Y vamos a tener los núcleos reticulares vulvares, los que están abajo, en el bulbo raquídeo, ¿sí? Además, vamos a tener los núcleos vestibulares, que están un poco más lateral, digamos, en una posición más lateral a los núcleos reticulares. Estos núcleos vestibulares también están entre el bulbo y la protuberancia. Este conjunto de núcleos reticulares y vestibulares nos van a dar el soporte del cuerpo contra la gravedad. Nos van a permitir mantenernos de pie. Ahora, hay un antagonismo excitador e inhibidor entre los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares reticulares pontinos y los núcleos reticulares vulvares. Los que están en la protuberancia, los núcleos reticulares pontinos,
¿Por qué se les llama pontinos? Por el nombre de puente de Barolio, ¿no? Pontino referente a puente. Los núcleos reticulares pontinos son núcleos excitadores, es decir, envían señales mediante el fascículo retículo espinal pontino hacia los músculos que están en la mitad del cuerpo, alrededor de la columna vertebral. Estos estímulos son excitadores, es decir, ¿para qué? Para que estemos de pie, firmes. ¿Sí? Se contraen estos músculos, o los extensores se extienden, y entonces estoy luchando en este momento contra la gravedad por mantenerme erguido. En cambio, el sistema reticular vulvar, los núcleos reticulares vulvares son núcleos inhibidores, envían señales inhibidoras mediante el fascículo retículo espinal vulvar. ¿Para qué envían señales inhibidoras? Para que nuestros músculos antigravitacionales se inhiban, ¿no? Normalmente cuando estamos de pie, ¿cuáles van a ser los núcleos que van a estar dominando? El sistema reticular continuo, ¿no es verdad? Para mantenernos de pie, erguidos. Pero si yo voy y estoy caminando y me agacho, fíjense, en esta función de solo agacharme, tiene que haber una inhibición para varios grupos de músculos, porque si no voy a quedarme quieto como un palo, ¿no es verdad? No me podría doblar, pero si me quiero doblar, tiene que haber inhibición de varios grupos musculares. Y así en las diversas actividades, o si me quiero sentar o me quiero echar, finalmente, vean que se tienen que inhibir los músculos para permitirme tomar otras posturas, otras actividades, realizar otro tipo de actividad que solamente estar parado de pie, firme. Cuando estoy firme, los núcleos continuos están actuando, excitando a todos los músculos antigravitacionales. Cuando voy a hacer otras actividades, van a intervenir los núcleos reticulares vulvares. ¿Mediante quién? Mediante el fascículo, entonces, estímulo, retículo espinal y vestíbulo espinal, retículo espinal pontino y retículo espinal vulvar. ¿Ya? Bien. Vean, el sistema retículo espinal continuo, o el sistema reticular continuo, están estos núcleos en la protuberancia, ¿no? Excitan los músculos antigravitatorios, transmiten señales excitadoras a la médula, ¿a través de quién? Del fascículo retículo espinal continuo. Terminan sobre las motoneuronas anteriores. Entonces, ¿para qué? Para excitar a los músculos antigravitacionales. Actúan sobre qué músculos? Los músculos axiales, los que están alrededor de la columna vertebral, los que sostienen al cuerpo contra la gravedad, a los extensores de los brazos, a los extensores de las piernas. En cambio, el sistema reticular vulvar ocupa la longitud del bulbo aquí. Inhiben a los músculos antigravitatorios, transmiten señales inhibitorias a través de quién? Del fascículo retículo espinal vulvar, ¿no? Activan todo el sistema inhibidor para inhibir al sistema continuo. Bien, si vemos acá, aquí tenemos el fascículo retículo espinal continuo y aquí el fascículo retículo espinal, este es el fascículo retículo espinal vulvar y este el fascículo retículo espinal continuo. ¿Sí? Y vean, este fascículo continuo envía señales excitadoras y el vulvar señales inhibidoras. Aquí a la neurona de la asta anterior y a las interneuronas que también están en esta zona, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la función de los núcleos vestibulares ahora? Fíjense, también está
los núcleos vestibulares que participan también del movimiento. Ya no solamente los núcleos reticulares, los músculos vestibulares también van a excitar a la musculatura antigravitatoria. También estos núcleos van a funcionar en consonancia, en asociación, ¿sí?, en coordinación con los retículos espinales continuos, que son los que excitan la musculatura antigravitatoria. Envían señales entonces hacia la neurona del asta anterior y hacia las interneuronas de la zona a través de otro fascículo, del fascículo vestíbulo espinal, tanto lateral como medial. Respaldan entonces al sistema vestibular continuo, reticular continuo. Ahora, ¿por qué es necesario que haya otro fascículo? El fascículo vestíbulo espinal para respaldar al fascículo retículo espinal continuo y excitar los músculos antigravitatorios. Fíjense, este fascículo va a recibir estímulos del aparato vestibular, por eso se llama fascículo o núcleo. Estos núcleos, los núcleos vestibulares que están entre el bulbo y la protuberancia, van a recibir estímulos desde el aparato vestibular. El aparato vestibular va a enviar mediante el nervio vestibular, vean, unas señales a estos núcleos, para que estos núcleos envíen señales excitadoras mediante este fascículo vestíbulo espinal hacia los músculos. ¿Cuándo es preciso entonces que lleguen estas señales a estos músculos antigravitatorios? Cuando estoy caminando, cuando estoy de pie, cuando estoy echado, cuando muevo la cabeza. Fíjense, en esos momentos todos los órganos sensitivos que están en el aparato vestibular se excitan y empiezan a mandar señales hacia los núcleos vestibulares. Enseguida vamos a ver la importancia del aparato vestibular en el mantenimiento del equilibrio, tanto el equilibrio estático como el equilibrio dinámico. Entonces, la misión de estos núcleos vestibulares consiste entonces en controlar selectivamente los impulsos excitadores enviados a los músculos antigravitatorios para mantener el equilibrio como respuesta a las señales procedentes del aparato vestibular. Si no hubieran estas señales que llegan desde el aparato vestibular, entonces cuando nosotros nos movemos, cuando movemos nuestra cabeza, cuando hay un cambio en la posición vertical del cuerpo, no tendríamos posibilidad de responder oportunamente a esos cambios. Ustedes han visto, o ustedes mismos les puede pasar, un niño que está aprendiendo a caminar, pero no camina, está yendo de aquí a allá y le hablan, usted él se da la vuelta, ¿qué le va a pasar? ¿Qué? Generalmente se da la vuelta y ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Dicen, ¿quién interviene aquí para que no nos caigamos? O sea, el niño todavía recién está desarrollando sus capacidades motrices, pero ustedes ya no se caen, ¿verdad? Se están yendo y les hablan, le dan la vuelta y ven y no se van a caer, ¿sí? El aparato vestibular es el que manda señales de que nuestra cabeza ha girado. Pero nos puede ocurrir incluso que nos caigamos si estamos corriendo.
Si estoy corriendo y alguien me habla y me doy la vuelta, capaz que me caiga, ¿no? Incluso siendo ya adulto, joven como ustedes, en la plenitud de su capacidad motriz. E incluso, si están corriendo a gran velocidad, se pueden, si giran la cabeza, se pueden desacelerar, o sea, perder un poco el impulso en la velocidad. Eso les pasa a estos corredores de 100 metros planos, ¿no? Estos corredores, ¿a dónde miran? Al frente. No tienen que mirar a otro lado, porque pueden, esa pequeña distracción, hacerles perder unas décimas o que sea, o centésimas, y ahora el otro les gana. Con un paso, con 2 pasos, les puede ganar. Entonces, generalmente ellos también desarrollan esa capacidad para poder controlar al adversario, pero sin tener que darse la vuelta a mirar dónde está, porque se podrían caer o podrían perder, ¿no? Porque pierden un poquito el equilibrio y que se desacelera. Entonces, este aparato vestibular es esencial para el mantenimiento de la actividad. Bien, entonces, ¿de qué consta el aparato vestibular que va a intervenir en el mantenimiento del equilibrio? Fíjense, nosotros tenemos el aparato vestibular que se encuentra en el hueso temporal, en la porción petrosa del temporal, ¿no es verdad? Entonces, tenemos el aparato vestibular que tiene, a los conductos semicirculares, al utrículo y el sáculo, que son órganos sensitivos encargados del equilibrio, y a la cóclea, que es el órgano encargado de la audición. No nos vamos a ocupar de la cóclea y nos vamos a ocupar ahora de los conductos semicirculares, del utrículo y del sáculo, que son los órganos sensitivos que van a intervenir en el mantenimiento del equilibrio. Este aparato vestibular, a través entonces de los conductos semicirculares, del utrículo y del sáculo, van a detectar la sensación de equilibrio y van a transmitir impulsos inmediatamente hacia el nervio vestibular o hacia los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibulares mediante el fascículo vestíbulo espinal hacia los músculos para corregir cualquier variación en el equilibrio y evitar que nos caigamos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el aparato vestibular? En el laberinto membranoso, ¿no? Que está en la porción petrosa del hueso temporal. Bien, vemos las características entonces del aparato vestibular. Todo este es el aparato vestibular, esta es la cóclea, estos son los conductos semicirculares, este es el utrículo, este es el sáculo, que son dilataciones y donde hay órganos sensitivos. No nos vamos a ocupar de la cóclea y nos vamos a quedar con los conductos semicirculares, el anterior, el posterior y el horizontal, y los 2 órganos sensitivos, las máculas que están en el utrículo y en el sáculo. Bien, vamos avanzando entonces. Dentro de todo este conjunto entonces de estructuras que es el aparato vestibular, tenemos 2 dilataciones, vean, 2 cámaras, uno es el sáculo y otro es el utrículo. En estas cámaras hay un órgano sensitivo en cada una que se llama mácula. La mácula es un órgano sensitivo. Estas máculas están ubicadas de manera diferente o en una relación diferente, ya sea en el utrículo o en el sáculo. La mácula del utrículo
tiene una dirección horizontal, como lo estamos viendo a esta, horizontal, con relación al piso, al suelo, ¿sí? Entonces, exactamente así está la mácula del utrículo. En cambio, la del sáculo está en relación vertical, como si lo pusiéramos así, con relación al suelo, ¿sí? Bien, este es un órgano sensitivo. Si ustedes observan, este órgano sensitivo está compuesto por células pilosas. Estas células pilosas están dentro de una gelatina. Esta gelatina envuelve a las células pilosas, una sustancia gelatinosa, un gel. Y dentro de esta gelatina hay unas estructuras, unas partículas de carbonato de calcio, que se conoce con el nombre de otolito. ¿Qué están haciendo estas estructuras en la gelatina que rodea las células pilosas? Flotan en esa gelatina, están flotando. Además tenemos las células pilosas, fíjense, estas células pilosas, y cada una de estas células pilosas está conectada con una fibra del nervio vestibular, ¿sí? Del nervio vestibular. Aquí nace el nervio vestibular. ¿Y dónde se va a dirigir el nervio vestibular? Hacia los núcleos vestibulares, a esos que hemos visto que están en el tronco del encéfalo, en el bulbo raquídeo. ¿No es verdad? Bien, ahora veamos las características de las células pilosas. Bueno, lo que les decía hace un momento, la mácula del utrículo está en posición horizontal, entonces, respecto a la superficie del suelo, ¿no? En cambio, la mácula del sáculo está en forma vertical, de tal suerte que cuando yo me echo, ¿cómo va a quedar la mácula del utrículo? De forma vertical, y la del sáculo de forma horizontal. En ese momento esta es la mácula así está la mácula del utrículo, ¿no? Y la del sáculo estaría en este sentido. ¿Sí? Si yo estoy echado en forma horizontal, la mácula del sáculo va a quedar en sentido horizontal y la del utrículo en sentido vertical. Bien. Ahora, ¿cómo está constituido este órgano, ¿no? Como les decía, tiene las estetoconias o otolitos o carbonatos de calcio que está flotando en esta gelatina, tiene las células pilosas, ¿no? Y estas células pilosas se conectan con el nervio vestibular. Ahora, fíjense, esta es una célula pilosa que está conectada al nervio vestibular. Bien, si ustedes observan en la parte superior de la célula pilosa están estas delgadas fibras, ¿no? Estas fibras son los estereocilios, son cilios, ¿no? Que están conectados entre sí con una pequeña fibra apenas visible al microscopio electrónico. Y además hay una fibra mayor, un cilio más grande, que es el cinetocilio. Entonces, los estereocilios están conectados entre sí y además están conectados con el cinetocilio. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vean, recuerden, esto está rodeado por una gelatina, por una sustancia gelatinosa, un gel, donde están flotando ¿quiénes? Los otolitos o estatoconias, que son cristales de carbonato de calcio. Recuerden, la mácula, si yo estoy parado, la mácula del utrículo está en sentido horizontal al piso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo estoy de pie,
estas sustancias, los otolitos, ¿hacia dónde se van a dirigir? Por el efecto de la gravedad, hacia abajo, ¿no es verdad? Y aquí, ¿qué están? Las células pilosas. Entonces, cuando los otolitos descienden y caen aquí, vean, van a doblar a los estereocilios. Si los estereocilios se doblan hacia el cinetocilio, aquí en la base de los estereocilios van a producir que se abran canales de sodio. Esto además está rodeado de líquido extracelular, ¿no? Que es parte el compuesto, digamos, aquí hay sodio, igual que en el líquido extracelular. ¿Qué va a pasar entonces? El sodio va a ingresar aquí adentro y va a despolarizar a la célula pilosa y va a producir un potencial de receptor. Este es un receptor. Este potencial de receptor va a transmitirse al nervio vestibular y ese potencial del receptor se va a dirigir hacia los núcleos vestibulares, ¿no? Entonces, fíjense, los otolitos van a ser los encargados entonces de mover a estos cilios cuando caen los otolitos y descienden sobre los cinetocilios. Si el cinetocilio se mueve en sentido contrario si los estereocilios se mueven en sentido contrario al estereocilio, estos canales se van a cerrar y en vez de que se despolarice, ¿qué va a pasar? Se va a hiperpolarizar. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando nos movemos, entonces, pero más que nada, cuando hay un movimiento que nos está informando respecto a un cambio en la posición de la cabeza respecto a la gravedad, van a ser los otolitos a través de los estereocilios y el cinetocilio que van a abrir canales de sodio y este sodio va a despolarizar al receptor. En el caso de la mácula del sacro, si estoy echado, ¿cómo va a estar la mácula del sacro? Horizontal. También horizontal. Y entonces, ¿qué va a estar pasando con los otolitos? Que van a ir descendiendo. Entonces, ya no va a ser el utrículo el que esté informando sobre la posición de mi cabeza en sentido horizontal, sino va a ser la mácula del sacro la que va a estar informando. Y la del utrículo va a dejar de informar. Si es que estamos estrictamente en sentido horizontal o en sentido vertical. Pero, a ver, ¿qué pasa si yo estoy parado de pie y alguien me empuja de atrás? ¿Hacia dónde voy a tender ahí? Fíjense, el empujón me va a llevar un poco adelante, pero ¿cuál va a ser la respuesta inmediata? Irme hacia atrás. Pero si me fuera hacia atrás y no habría un control del equilibrio adecuado, ¿qué va a pasar? Podría caer, pero inmediatamente vuelvo hacia adelante y quedo nuevamente en sentido vertical. ¿Quién se encarga de mandar esa información? Estos otolitos, el utrículo y el sacro. Para cualquier lado que me vaya a caer, me balanceo, inmediatamente respondo en sentido contrario y esa respuesta también tiene que ser inmediatamente controlada, porque si no voy a irme de cara al suelo, ¿no? Si estuviera yendo hacia atrás y mi respuesta es hacia adelante. Entonces, fíjense cómo en fracción de segundos esta información que va desde el utrículo y del sacro nos permite compensar y mandar la información. Entonces, estos núcleos que los otolitos están mandando desde el utrículo y el sacro hacia el núcleo vestibular y estos núcleos vestibulares hacia dónde están mandando, hacia los músculos. ¿Qué músculos? Antigravitatorios. Vean, entonces me permiten que los músculos de mi columna vertebral
y los músculos de mis piernas y de mis brazos se muevan inmediatamente y yo corrija cualquier situación que me haga entrar en desequilibrio, ¿no? Bien, ahora, esa es la acción de utrículo universal. Ahora tenemos a los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares tienen otra función y tienen otras características, pero también intervienen en el mantenimiento del equilibrio. Vean, los conductos semicirculares son estructuras que son huecas, ¿verdad? Por el interior de estos conductos semicirculares circula un líquido, la endolinfa, ¿no? Este endolinfa es un líquido parecido al líquido extracelular, ¿no es verdad? Y circula aquí, está lleno de endolinfa, entonces el conducto semicircular. En cada conducto semicircular, ustedes pueden observar, tenemos unas dilataciones, ¿no? Si este es el conducto semicircular, hay una dilatación del conducto, ¿sí? A esta dilatación se conoce con el nombre de ampolla, ¿sí? Porque es esta ampolla tiene en su interior un órgano sensitivo, que es una también formación de células pilosas, parecidas a las células del utrículo universal. Estas células pilosas también están conectadas por terminaciones nerviosas sensitivas con el nervio vestibular, ¿no? Entonces de aquí, cada una de estas se conecta con el nervio vestibular. Bien, ahora, ¿cómo están dispuestos estos conductos semicirculares anterior, posterior y lateral o horizontal también? Este sería el anterior, este el posterior y este el lateral. Si mi cabeza está inclinada unos 30 grados hacia adelante, cada una de estos conductos semicirculares va a tener una posición diferente respecto al suelo. Porque nosotros somos animales terrestres y el piso determina nuestra conducta, ¿no? ¿Vean? Entonces, y además la fuerza de la gravedad, pero el piso. Vean, entonces, cada uno de estos conductos tiene una diferente inclinación también, ¿sí? Los laterales, si mi cabeza está inclinado hacia adelante unos 30 grados, los laterales van a quedar, u horizontales también que se llaman, van a quedar en sentido horizontal. Entonces ese conducto semicircular estará así, ¿no? Más o menos, respecto al piso. En cambio, los anteriores van a estar en un plano vertical y se proyectan un poco hacia adelante, unos 45 grados. Y los posteriores también van a estar en sentido vertical y se van a proyectar hacia atrás otros 45 grados. Entonces, aquí tenemos el conducto, el posterior. Allá está el anterior y aquí está el lateral. Fíjense entonces, interesante. Van a representar los tres planos del espacio, estos conductos semicirculares. Ahora, ¿para qué sirven estos conductos semicirculares? Para detectar el movimiento de la cabeza. Cuando yo giro mi cabeza en un sentido u otro, los conductos semicirculares también van a girar en un sentido u otro y se van a mover y van a cambiar estos planos respecto al suelo, ¿no es verdad? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que aquí está la endolinfa. Cada vez que movemos entonces la cabeza en un sentido u otro,
como aquí hay líquido y se mueve el conducto, ¿qué va a ocurrir con el líquido y con la cresta ampular que está flotando, digamos, en ese líquido? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Han hecho la prueba de girar un vaso lleno de agua a gran velocidad. Gira el vaso, pero el líquido gira, no gira. El líquido queda estático. Solo va a girar el vaso. El líquido no. Pero si giran muchas veces, entonces el líquido va a empezar a tomar impulso y va a empezar ya a girar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la cresta ampular? Si giramos en este sentido, ¿no? La cabeza gira en este sentido, va a girar el conducto también, pero la endolinfa no. ¿Con quién va a chocar la cresta ampular? Con la endolinfa, que no está girando. ¿Sí? Entonces, fíjense, si esta endolinfa no está girando, aquí también hay endolinfa, ¿no? Gira en este sentido el conducto semicircular, y aquí choca la cresta contra la endolinfa. ¿Hacia dónde se va a doblar? Hacia este lado, ¿no es verdad? Ahora, si le pedimos al compañero o a la compañera que empiece a girar a gran velocidad aquí, a dar vueltas sobre sí mismo, ahí sí va a cambiar la situación. Entonces, porque el líquido se va a empezar a impulsar y va a empezar a dar vueltas. ¿En qué sentido? En este sentido. ¿Y qué va a ocurrir con la cresta ampular? Ya no va a estar girada en este sentido, sino en este otro. ¿No es verdad? Fíjense. Por eso es que cuando damos vueltas rápido, ¿qué pasa? Nos mareamos, desequilibramos, digamos, no, ya no podemos responder adecuadamente, a no ser que entrenemos y controlemos la situación. Hay quienes controlan, por ejemplo, los bailarines, los que hacen movimientos rápidos, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien ha hecho ballet aquí? Dando vueltas. ¿Dos? ¿Sí? ¿Sí? Girando. Tienes que controlarlos, ¿verdad? Porque al principio pues, te caes. Claro. Entonces, ahí hay que entrenar, hay que aprender a controlar, hay que mirar un punto en el infinito. Además, ahí los ojos entran en juego, ¿no? Porque los ojos también nos ayudan a mantener el equilibrio. Fíjense, una prueba sencilla. Ven para aquí. Mírame ahí, compañeros. Firme, bien firme, como si estuviera. Junta tus pies. Bueno, ahora sí. Cerrar los ojos. ¿Qué pasa? No, ustedes, ¿qué ha pasado? Abrir a ver los ojos. Muy bien, está quieto, ¿no? Cerrar los ojos. ¿Ah? Fíjense la importancia que tienen los ojos, también para el mantenimiento del equilibrio. No solamente son los conductos, los ojos nos van dando, ¿qué? Un punto de referencia. Todo el tiempo tenemos un punto de referencia en el piso, generalmente, ¿no? Bien, ¿cómo hacen? ¿Vean? Entonces, vamos a hacer estas pruebas de equilibrio en práctica, así como ahora han hecho pruebas de sabores y olores de equilibrio. Va a haber una clase práctica para explorar esto precisamente. Que lo recuerden entonces. Este órgano, entonces, los conductos semicirculares, en este caso del aparato vestibular, nos van a contribuir a informar, ¿no?, al cerebro de los movimientos de la cabeza. Y esos movimientos de la cabeza pueden, en uno o el otro sentido, pueden hacernos perder el equilibrio. ¿Sí? Pero, como tenemos estos órganos sensitivos,
inmediatamente envían información hacia el cerebro y hacia los músculos antigravitacionales, hacia los músculos que nos permiten mantener el equilibrio. Y cualquier variación del equilibrio nos van a producir una respuesta que llegue a los músculos y estos músculos corrijan el movimiento y volvamos a ponernos en sentido vertical, ¿no? Esa es la característica de estos conductos semicirculares. ¿Ven? La cresta ocular, entonces, cúpula, la parte superior del ojo. Cuando el líquido empieza a rotar en cualquier sentido, la inercia del líquido en un conducto semicircular hace que permanezca inmóvil el líquido, mientras gira el conducto. ¿No? El líquido se desplaza en su interior e inclina la cúpula hacia un lado, porque el líquido va a ir junto con el conducto, ¿no? La rotación de la cabeza en sentido opuesto hace que la cúpula se incline en el lado contrario. Hacia el interior de la cúpula se proyectan entonces estos cilios, ¿no? ¿Procedentes de quién? De las células pilosas. Células pilosas igual que las que hemos visto en la máquina, tanto del ventrículo y del sacro. Ahora, cuando giramos en un sentido, se va a despolarizar este órgano sensitivo. Si giramos en el otro, el mismo órgano sensitivo se va a hiperpolarizar. Pero ya sabemos que como tenemos este órgano en el lado derecho y otro igualito en el lado izquierdo, ¿verdad? Cuando este se va a despolarizar si giramos hacia la izquierda, y ¿qué va a pasar? Se va a hiperpolarizar, y si giro al otro lado, se va a despolarizar y se va a hiperpolarizar, y desde luego van a ir los dos nervios vestibulares, los estímulos. ¿Para qué? Para corregir también el movimiento de músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Músculos que están en la mitad del cuerpo y músculos que están en la otra mitad del cuerpo. Entonces va a haber una distribución perfecta de las fuerzas para mantener el equilibrio, para que no caigamos, para que no nos vayamos a un lado o a otro. Bien, entonces, el ventrículo y el sacro nos permiten mantener el equilibrio estático, ¿no? Esta orientación de las células pilosas entonces nos va a dar una idea de dónde está nuestra cabeza con respecto al piso, ¿no? A la fuerza de gravedad. ¿Sí? Si estoy en sentido vertical o estoy en sentido horizontal. Y cualquier movimiento del sentido vertical, hasta fíjense, medio grado de variación de la dirección de mi cabeza, puede ya despertar que las células, las máculas del ventrículo y del sacro detecten esta variación y se envía la señal hacia el aparato vestibular, ¿no? En cambio, los conductos semicirculares nos sirven para avisarnos sobre la rotación de la cabeza. Además hay otros factores relacionados con el equilibrio, no son los únicos estos, ya hemos visto la visión, ¿no es verdad? Además, tenemos en el cuello y en la parte anterior del tórax una gran cantidad de propioceptores que son en realidad órganos sensitivos que van a informarnos sobre
choque de nuestro cuerpo contra el aire. Cuando estamos corriendo, empezamos a correr a gran velocidad, nos aceleramos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que romper el aire, ¿verdad? Que el aire es una barrera que detiene. ¿Qué irá más rápido? ¿Un auto que tenga un frente así o un auto que tenga un frente así? ¿No? Porque está cortando el aire. Entonces el aire empieza a circular en este sentido. En cambio aquí el aire choca. Nosotros cuando corremos entonces, ¿cómo qué vamos a hacer? ¿Como este o como este? ¿Como este? No, claro. ¿Por qué? Porque chocaría el aire con nosotros. La misma. Si yo estoy corriendo, va a chocar contra mi cuerpo. Entonces voy a hacer como este. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, me va a tirar atrás. Me voy a ir hacia atrás. Porque la fuerza con la que estoy chocando va a ser. Pero tenemos estos propios receptores que detectan. Y entonces, ¿qué posición tomamos? Nos inclinamos. Y entonces, ¿qué parecemos ahí ya? Ya no sino ¿sí? Porque ya vamos a ir rompiendo al aire, ¿no? Nos ponemos fíjense, los corredores, por ejemplo, a gran velocidad, no corren así, ¿no? Al pasar la meta sacan el pecho para ganar 1 milímetro, pero mientras corren, ¿cómo están? Inclinados, cortando el aire. ¿Sí? Entonces, estos propios receptores del cuello y otros lugares también son los que nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Por ejemplo, otros propios receptores que están en la planta de los pies. ¿No? Entonces, si yo estoy parado y cualquier movimiento me hace que me mueva un poco, fíjense, en la planta de los pies tenemos estos receptores de presión que envían información. ¿Dónde hay más presión? ¿En qué lado del cuerpo hay una mayor presión? E inmediatamente esa información hace que nuestros músculos hagan que nos movamos 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro más hacia un lado. ¿Para qué? Para mantener exactamente la vertical, ¿no? Esos están en la planta de los pies y en otros lugares. Y finalmente está la visión, la información visual. Hemos visto con mi compañero que ¿no? Inmediatamente cerramos los ojos, empezamos a balancear, ¿no? Porque no tenemos el punto de referencia. Y ese punto de referencia es importantísimo. ¿Ya? Generalmente el punto de referencia lo tenemos muy bien establecido mientras estamos caminando. Y está al borde o está al ras del piso, ¿no? Pero cuando llegamos al cuarto piso y nos acercamos al borde, estoy en una azotea o una superficie plana y allá está el precipicio y me acerco al borde del precipicio, ¿qué me va a ocurrir? Voy a tener vértigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi punto de referencia va a desaparecer del piso. ¿Y dónde va a llegar el punto de referencia? Allá abajo, ¿no? Entonces yo me voy a ir detrás del punto de referencia. Por eso es esa sensación de vértigo, ¿no? También eso se puede controlar. Desde luego hay quienes caminan, ¿no? Tablones así a 20 metros o 20 pisos arriba y no tienen vértigo. Porque han ido desarrollando esa capacidad de controlar el punto de referencia visual. Normalmente vamos a tener vértigo porque no estamos acostumbrados. Nuestro punto de referencia está al ras del piso, ¿no? Bien, entonces estos son otros factores que están relacionados con el equilibrio. Porque hay medicamentos que pueden
capacidad, la propiedad que tienen de distribuirse por los distintos líquidos, llegar al sistema vestibular. Si llegan al sistema vestibular y pueden provocar toxicidad. Por ejemplo, hay unos antibióticos, los aminoglucósidos, y hay varios que pueden llegar al sistema vestibular, producir toxicidad en el sistema vestibular, en mareos, vértigos. Y hay también medicamentos que curan el vértigo, que ayudan a disminuir la sensación de vértigo. Vean ahora, la conexión de los nervios vestibulares con diferentes partes del sistema nervioso. Fíjense, aquí están los núcleos vestibulares, ¿no? Estos son los nervios vestibulares, los que están llegando ¿de dónde? Desde el aparato vestibular, desde el utrículo, desde el sacro, desde la cresta angular. Llegan hasta el nervio vestibular. Fíjense qué conexiones más interesantes e importantes tienen estos nervios para precisamente ayudar a mantener el equilibrio. Por una parte, van a enviar a través del fascículo vestíbulo espinal hacia los músculos. Pero esto va a ser lo último que van a hacer. La última orden va a ser hacia los músculos. Primero van a conectar con los núcleos profundos del cerebelo para coordinar y también ayudar a que el equilibrio y el movimiento que se va a dar sea preciso. Además también, fíjense, hacia arriba van a conectar con el núcleo rojo. ¿Para qué? Para también, ¿no?, coordinar el movimiento. También van a coordinar con los ganglios basales, de los que nos vamos a ocupar la próxima clase. Del putamen, ¿no?, del fastigio, perdón, del putamen, del ¿sí? Vean, entonces, todos estas conexiones, el cerebelo, con el núcleo rojo, con los ganglios basales, hacen que al final la respuesta o el estímulo final que vaya hacia el músculo sea un estímulo que va a permitir un movimiento muy preciso, es decir, que corrijamos apenas un poquito la desviación de nuestro cuerpo, porque si sigue esa desviación nos vamos a caer. Pero inmediatamente hay que corregir para que nuevamente estemos en sentido vertical, mantengamos el equilibrio. Bien, aquí termina este tema. Nos vemos la próxima.